Hola, hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos al Mejor Plan, el programa que le da pantalla a la usina cultural platense y un programa que viene a romper un viejo mito que en La Plata los artistas no son profetas en su tierra. ¿Cómo andas, Lía? Bien, muy bien. Me gustó eso de que no son profetas en su tierra. Es verdad, acá en los platenses son muy profetas y la gente de La Plata, ojo, acompaña mucho también a los artistas. Es verdad, y este programa justamente, todos los programas vienen artistas de distintas disciplinas y vienen a contar lo que vienen haciendo, ¿no? Que realmente es muy importante y por supuesto también los espacios culturales en la ciudad que van creciendo, se van diseminando por todas las diagonales y justamente me parece que lo importante de nuestro es darle voz y darle visibilidad a eso. Sí, también conocer a aquel que está detrás, ¿no? Porque hay disciplinas que uno conoce, por ejemplo el teatro, la música o ese tipo de cosas donde uno tiene que subir a un escenario, pero hay otras que no tanto, donde por ejemplo como hoy el dibujo o el diseño o ese tipo de cosas, uno no conoce tanto a los artistas. Entonces está bueno escucharlos también, además de ver sus dibujos y su arte, por supuesto. Y nosotros dos tenemos la suerte de poder contar con amigos y artistas que vienen al programa, así que vamos a tener hoy a Valentino Tetamanti, que nos va a meter de lleno en el mundo de la ilustración, en el mundo del dibujo, que es una especialidad que me hubiera encantado hacer de chico, pero realmente, Lía, te digo que soy malísimo. Así que menos mal que está Valen acá. No, cuando dijiste nosotros dos me agarró un pánico porque dije que va a decir que somos dos artistas y que tenemos que dibujar y yo no sé dibujar ni una casita, te cuento. ¿Cuál es tu disciplina? ¿En cuál te desenvuelves bien vos? No sé, creo que en ninguna y un poco en todas, viste que los comunicadores somos un poco eso, más o menos. Pero bueno, el dibujo no era lo mío, claramente. Plástica en la escuela, cero. Yo estoy igual que vos, bueno. Así que menos mal que Valentino va a estar acá, en el living del Mejor Plan, y nos va a contar todo lo que estuvo haciendo, todos sus futuros proyectos. Realmente él está muy metido en lo que es la gráfica y sobre todo con el tema de los fanzines, los flyers, el muralismo también, que es una especialidad que está creciendo muchísimo en La Plata, de la mano de él, de Luxor y un montón de artistas. Pero bueno, él va a ser el indicado para decirle cómo es la situación actual. Sí, trajo algunas cosas Valentinos que después nos va a estar mostrando, pero es interesante esta de la historia de los fanzines, ¿no? Porque a raíz de que venía el programa me puse a investigar un poquito y también en los fanzines, como en algún programa contamos esto de la animación y las fechas, ¿no? Y esta disputa, también en los fanzines hay como un problema si surgieron en 1926 o en 1940. Lo que sí se sabe es que fueron fanzines que empezaron siendo de ciencia ficción. Mirá vos, bueno, no importa tanto la fecha, ¿no? Lo importante es que están, que estuvieron, y un montón de artistas siguen haciendo fanzines. Hay uno muy conocido que está desde la época de la dictadura, que es Resistencia. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de escuchar a una de las creadoras acá en la ciudad de La Plata, y Valentino lo que hace es agarró toda esa movida junto con otros artistas de la ciudad de La Plata y lo siguen haciendo. Vamos a explicar brevemente qué es un fanzine. Bueno, dale, ¿querés explicarlo vos? Bueno, fanzine puede llegar a ser dibujos o historias que generalmente se hacen en hojas de oficio, hojas A4, se doblan y lo importante es que se sacan fotocopias y sobre todo me parece que en los recitales es donde se reparte y es el lugar donde más auge tuvieron. Sí, que un poco la idea surge del nombre de estos de fanáticos de las revistas, ¿no? Y lo que tiene interesante es que son todos autogestionados, es decir, como son muy de autor. Y una cosa es que en Reino Unido, por ejemplo, empieza el movimiento del punk rock, de que es un poco Valentino, creo que también nos va a contar, nos va a estar hablando un poco, sabe más él que yo, por supuesto, esta historia, pero empieza con esta idea, ¿no? De esto de empezar a ser autogestivos y empezar a encontrar cosas que contar, y aparece un poco también esto de la música relacionada al fanzine. Y también vamos a estar hablando de la serigrafía, de las remeras. Acá en el set del Mejor Plan hay algunas remeras diseminadas. Está bueno que la vayan descubriendo los mismos espectadores. Sí, hay cosas que vamos a ir cambiando en cada programa, en la escenografía, pequeños detalles que vamos a ir modificando del lugar y que va a ser como una pieza clave en el programa. Contame brevemente, Santiago, de qué va a estar hablando hoy. Santiago va a estar hablando de una perlita muy interesante que tiene que ver, no te quiero contar mucho para que lo cuentes, Santi, pero va a hablar tira algo por lo menos. Algo vinculado a la Cofradía de la Flor Solar que tiene mucho que ver con la historia de la ciudad de La Plata. Rocambole, muchos músicos han pasado por la cofradía, así que realmente me parece que va a ser muy jugosa esa sección. Exacto, pero también Ana tiene un espacio para contarnos. Bueno, y ya que la nombraste, Ana, la vamos a presentar como siempre acá presente, así que Ana, bienvenida una vez más al Mejor Plan. Hola, y Fede. sé que estuviste merodeando como siempre por los espacios culturales, que es el lugar donde más descubrís vos y donde sobre todo acertás en el ojo al elegir en cada programa el lugar. Así es, y realmente es un placer pasear por la ciudad de La Plata para descubrir todos estos espacios. Y recién cuando los escuchaba a ustedes presentar el programa, me quedé con una idea que es muy importante con respecto al centro cultural del que vamos a hablar hoy, que es la autogestión, ¿no? El hacerlo uno mismo, el ponerle el esfuerzo de cada uno para llevar adelante un proyecto. Sí. Estamos hablando de el lugar que vamos a visitar hoy, es el Centro Cultural Olga Vázquez, que está ubicado en 60, entre 10 y 11, así que me parece que es un espacio fascinante, sobre todo para rescatar estos valores.
Seguimos en el mejor plan. ¿Cuántos amigos detrás de cámara vinieron hoy, no? Lo veo por ahí a Cuchi de Ciudad Alterna. Me encanta que en el set estén todos, ¿no? Porque realmente este es un programa que apoya la cultura, así que me parece que todos los artistas, todos los gestores culturales que estén acá presentes es nuestra idea, ¿no? Es como lo mejor que nos puede pasar. Sí, tampoco nos vamos a adelantar, pero es muy probable que tal vez toda esa gente que está detrás de cámara visitándonos en algún momento se pase de este lado y nos comparta qué es lo que hace en cuanto a la cultura platense en la ciudad de La Plata. Le pregunté a Lía cuando arrancó el programa cuál era su disciplina, en cuál ella se desenvolvía mejor. ¿Cuál es la tuya? La verdad que voy a decir el dibujo, pero de una manera completamente autodidacta, de una manera completamente infantil, pero solo por una cuestión de hobby y de hacerlo sin bajo... De ninguna manera lo haría como lo hacen los chicos que tenemos de invitados. Acá, tiza, pizarrón, ¿no? Nos falta la tiza. Estaba buscándola hace un ratito, pero todavía no la tenemos. Para la próxima la buscamos y vemos qué dibujamos acá en el pizarrón. ¿Qué sale de todo esto? Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que es el Olga Vázquez, que realmente es uno de los centros culturales que más vida tiene en la ciudad y que constantemente hay actividad. Así es, tiene una historia realmente muy interesante que está cargada, más que nada, además de todas las actividades que realmente son muchísimas, que en la página de Facebook más que nada pueden encontrar el día a día de todo lo que se hace, pero más que nada la historia del Olga es una historia de lucha por mantener el espacio, más que nada, porque además de llevar adelante toda esta organización que se hace de una manera de asambleas, lo cual imaginemos que realmente es un trabajo muy grande, ¿no? Poner de acuerdo a muchísima gente de las asambleas, forman parte los estudiantes, los trabajadores, los talleristas, en los que van discutiendo las distintas problemáticas que se les presentan mes a mes y la manera de resolverlas entre todos, cosa que ya de por sí imagino que debe ser un trabajo más que arduo poner de acuerdo a tanta gente. A ver, para poner un poco en contexto la historia de la Olga, ¿cómo arrancan, cómo ellos consiguen la casa y vos recién me lo decías, cómo lo lograron mantener? Así es, como comentábamos al principio en el primer bloque, es un espacio que se recuperó, es un espacio que en primera instancia se ocupó, recordamos que allí funcionaba una escuela privada en la que, por lo que estuve investigando, sus dueños dejaron el ciclo lectivo a mitad de año, realmente dejaron a los chicos sin que puedan terminar ese ciclo lectivo y se fueron porque ya la escuela no les estaba dando los réditos, los números que ellos buscaban. O sea, cerró las persianas. Bajó sus persianas, así es, obviamente está más que claro que la propuesta pedagógica no era lo que les interesaba, sino más que nada hacer un negocio con el lugar, lucrar con la educación. Y bueno, ese espacio quedó abandonado hasta que más que nada la gente del Frente Popular Darío Santillán lo ocupó y lo comenzó a llenar de vida a partir de un montón de actividades. Bueno, sé que como todos los programas hay un informe, así que los invito a meternos de lleno y después seguimos charlando con Ana del Olga, que realmente es muy interesante. El Olga Vázquez es un espacio recuperado. Era una escuela privada que antes del 2001 el dueño se fugó a Europa, quedó vacío y quedó con deuda con el Estado. Se recuperó en el año 2004, pero a partir del año 2007 se decidió abrir el espacio a que pasen otras cosas y se empezó a trabajar de forma asamblearia. Este es un espacio de bien común, o sea, de propiedad colectiva. Creemos que trabajar acá es aportar al espacio, entonces la idea no es que solo se trabaje, sino que se debilite el lugar. Cada uno tiene distintas tareas, somos un montón, el lugar es grande, no creemos en una sociedad donde haya patrones y empleados, por eso cada cooperativa es horizontal, intentando generar otra forma de relacionarse, desde el trabajo y de todas las demás cosas que pasan acá adentro, pero principalmente el trabajo es la autogestión. La cooperativa de consumo se llama AINI y está basada en la economía solidaria, es una economía crítica. Intentar consumir productos también que vengan de cooperativas y se venden a un bajo costo con un plus mínimo que es para los dos puestos, para generar los ingresos para los dos puestos de trabajo que cubren el lugar. También es muy importante lo cultural, hay aproximadamente 27 talleres, se considera a los artistas como trabajadores, se genera un trabajo para ellos y también se brinda talleres muy accesibles para la sociedad para aprender distintas ramas del arte. A su vez hay un montón de reuniones de organizaciones sociales, de derechos humanos, de género, estudiantil, territorial. De acá se desprende mucho trabajo para los barrios, las facultades. Radionauta, que es una radio comunitaria, que genera comunicación popular. La biblioteca Oestergel, la cocina,
la herrería, la imprenta, taller textil, cooperativa de consumo. Todo eso genera trabajo, aproximadamente 40, 50 puestos de trabajo. Y también se generan varietés de los mismos talleristas donde se generan ingresos. Como los talleres son muy accesibles, por ahí no se pueden comprar los elementos necesarios para ir mejorando. Y de esa varieté se generan ingresos que van todos, se vuelven a comprar cosas para los talleres. Es muy importante también todas las actividades nocturnas, que siempre tienen como dos cosas importantes, que son generar cultura, un espacio para mostrar, y también es un ingreso para el Olga porque es la única forma que tenemos de mantener este lugar que es tan grande. Este espacio se recuperó hace 11 años, se salió a luchar para que nos den la expropiación definitiva, nos dieron una prórroga, pero seguimos luchando por la expropiación definitiva, que es lo que definitivamente queremos. Prefiero trabajar acá adentro porque sé que desde acá adentro se puede construir un montón de cosas y apuesto más que nada, a mí lo que más me interesa es la cultura popular y el poder de transformación que tiene el arte, sobre todo. Estábamos viendo el informe del Olga, realmente qué lugar, ¿no? Qué historia y sobre todo qué actividades, Ana, que hacen ahí. Tienen de todo para hacer, como decíamos, pueden consultar en la página de Facebook para ver la cantidad de talleres, son más de 20 de danza, literatura, de música, plástica, teatro. Hacen también un ciclo de cine que se llama Otra Ventana, así que realmente la oferta cultural del Olga es muy variada y está abierta más a todo el público, que eso es algo muy importante que hay que resaltar, porque si bien, como decíamos, el Olga está llevado adelante en gran parte por la gente que milita dentro del Frente Popular Darío Santillán, el espacio está abierto a toda la comunidad sí, sin importar la ideología que cada uno traiga consigo mismo, ¿no? Eso quiero resaltar, o sea, cualquiera puede acercarse al Olga, hacer las actividades y también puede sumarse a las actividades que ellos hacen. Así es, sí, también la oferta que tienen en cuanto a lo que son las distintas actividades en los fines de semana también son muy interesantes. Eso es uno de los emprendimientos productivos que más vida le dio al lugar. Nos contaban los chicos del Olga que cuando ellos comenzaron a hacer funcionar la cocina, que la gente empezó a quedarse a comer sí, y a poder disfrutar del Olga como un espacio de encuentro. A raíz de eso se empezaron a organizar las distintas fiestas, los distintos festivales con bandas y eso hizo que el Olga también se establezca dentro de la ciudad como una opción también para lo que es la movida nocturna dentro de la ciudad. Y yo voy a subrayar el rol que tuvieron también después de la inundación en La Plata, porque fueron uno de los centros que más nuclearon toda la recolección de colchones, de leche, distintas cosas. Me parece que la función como centro cultural ahí se notó y realmente creo que el barrio entero se volcó hacia ellos. Así es, todos los chicos que forman parte del lugar estuvieron muy presentes en ese periodo y también algo que me gustaría resaltar antes de cerrar, que además de toda esta oferta cultural, digamos, está hecha con una finalidad que es la transformación social, ¿no? Es pensar a la cultura como un modo de volver a pensarnos, de pensar nuestros modos de vida, así que me parece muy interesante la oferta del Olga, no solamente para realizar estas actividades, sino también para ver por qué las hacemos, ¿no? Así que es muy interesante que se puedan acercar a ese lugar. Bueno, muy completo como siempre, Ana, pero vos dijiste que te gustaba el dibujo y la producción es muy rápida acá, así que para el próximo programa, tiza, el pizarrón lo tenés acá atrás. Bueno, vamos a tratar de borrarla a ver qué inventamos para dibujar. Bueno, y no se vayan porque se viene en el próximo bloque nuestro invitado, Valentino Tetamanti, uno de los grandes dibujantes de la ciudad de La Plata, así que hay mucha cultura, hay mucha información acá en El Mejor Plan. Al ser una ciudad así universitaria, siempre hay un montón de pibes produciendo y aparejado a eso fueron apareciendo un montón de lugares para que se puedan ir viendo esas producciones. Seguimos en El Mejor Plan y como habíamos prometido estamos con el amigo, el dibujante Valentino Tetamanti. Qué honor que estés acá en el living del Mejor Plan. Gracias por la invitación. Bienvenido y además gracias por traernos todos esos cuadernos, discos, de todo que nos trajiste para ver. De nada. Estuve un poco flojo igual, tendría que haber tenido más cosas. Pero... Para la próxima, puedes venir la próxima y traer más material y ahí estamos. Mira, con Lía hacemos mucha agua en lo que es el dibujo al momento de dibujar, por supuesto, ¿no? Pero queríamos arrancar la charla contando un poco cómo es la movida en La Plata en cuanto a lo que es el dibujo, en cuanto es a los flyers, a lo que te estás dedicando actualmente. ¿Cómo es? ¿Cómo es en términos, sí, no sé si entendí tu pregunta, pero trato de reinterpretarte. ¿Cómo es en términos de si hay un grupo que lo va desarrollando, si vos te empezaste a meter en esto solo? Claro, en cantidad de artistas, en cantidad de espacios para poder hacerlo también. No, y hoy por hoy, por suerte, en los últimos años han ido apareciendo muchísimos más espacios
capaz más independientes y eso, que eso está buenísimo porque al ser una ciudad así universitaria siempre hay un montón de pibes produciendo y aparejado a eso fueron apareciendo un montón de lugares para que se puedan ir viendo esas producciones. Y después yo medio que me metí, o sea, fui decantando en... O sea, yo siempre dibujé de chiquito. Y fui decantando en esto de hacer flyers y discos y cosas más vinculadas a la música. Porque nada, por arrancar ir a Resis acá en La Plata en el secundario. Arrancar a tocar así con amigos en el secundario, seguir tocando, pero quizás más como hobby y eso. Y emparejado a eso, o sea, siempre me engancharon mucho de, no sé, desde afiches o tapas de disco, eso a mí, o sea, es algo que siempre me gustó mucho. Y bueno, fue como un paso, un camino medio lógico, como que se fue decantando y hoy por hoy hago... O sea, cuando vos hablas de esas producciones te referís a los discos, a las remeras, a Claro. los fanzines, a todas esas cosas que Todas tienen esas sus cosas. dibujos, digamos. Sí, inclusive muestras también quizás, pero sí, todo. Se ha hecho muestra en Mal de Muchos, Sí. en algunos lugares así que han surgido también en la ciudad de La Plata y que es interesante eso, que son como espacios que de alguna manera nuclean alguna de estas cosas, ¿no? Artistas que diseñan, que dibujan, que hacen un montón de cosas y la gente puede empezar a conocerlos y incluso a comprar sus obras, ¿no? Sí. Y sí, eso, o sea, es como muy importante lo que decís, porque lo que pasa también, o sea, en este ámbito es como quizás La Plata, al ser una ciudad un poco chica, todavía no tiene como un circuito de galería, ponerle o algo, como un lugar que pueda ser exclusivamente eso, una galería de compra y venta de arte. Entonces han ido apareciendo un montón de lugares que son capaz o centros culturales o, bueno, tiendas como Mal de Muchos, Siberia, hay varios, que tienen como habilitados un lugar como de un espacio de galería que lo abren así a artistas jóvenes. Che, bueno, yo te quiero llevar al momento en que te pones a dibujar, ¿no? En la idea que se te cruza por la cabeza, que seguramente viene de la inspiración de una música o de una película que viste. Contame un poco ese proceso creativo al momento de sentarse y desarrollar lo que estás haciendo. Y eso varía mucho según... No tanto según el laburo, sino según esto que hayas dicho, lo que hayas estado escuchando, la peli que hayas visto. Últimamente capaz estoy como enganchándome mucho con dibujitos viejos y pelis que veía cuando era chico, que como las retomo, que no sé, capaz las retomo yo en mi cabeza, está clarísimo que lo usé como referencia, pero no se ve afuera eso, digamos. Me gustó mucho un dibujo tuyo de una película de Kevin Bacon, que también es una de mis preferidas en los 80, principios de los 90, que eran Sí. esos bichos que salían del Los desierto, de ¿no? Temblores. Bueno, ahí hay un dibujo tuyo que realmente es como un homenaje a esa película. Bueno, un poco eso, me encanta como trabajar un poco con esta cosa de cultura medio popular, así de como al menos de los, o sea, sí, fines de los 80, principios de los 90, porque es como el periodo de mi infancia y mi adolescencia. Entonces retomo mucho eso, capaz. Y cuando vas así, bueno, veo los cuadernos, ¿no? Y que está todo el tiempo como a lápiz incluso. ¿Vas caminando por la calle o en un tren o en algún lugar y se te ocurre algún dibujo así y empezás a bocetar? Sí. ¿O tenés que estar en tu casa? Sí, no. O sea, la mayoría, justo de esos cuadernos, la mayoría son así, cuadernos que uso, no sé, o en la facu o en el laburo, que tengo siempre encima. Y Y te va creando, va generando sí, como... como que capaz se me ocurre y hago algo como medio bosquejado ahí que después lo puedo usar para un flyer o para algún otro laburo, o si no directamente me anoto como la imagen que se me ocurre y la retomo después. ¿Y cómo ves esto de lo amateur o lo profesional? Viste que uno cuando dibuja, por ahí muchos se lo toman como, bueno, yo lo hago en mis ratos libres y demás, que en tu caso no es tan así, digamos. ¿Cómo ves de jugar con esta idea de que sea profesional el dibujo, de que haya como, no sé si llamarlo industria, pero como un lugar para que esto vaya generando un poco más, ¿no? Incluso lo de las remeras y la serigrafía, o lo ves más como una cuestión así artística de creación autoral? No, o sea, está buenísimo todo esto que decís. Pará, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque me enredé. Esto, Porque es muy muy bien. larga, Lía, la pregunta. Bueno, No, pero che, está bien. escúchame, seguime, Fede, vos. Yo No, te está interpreté, bien, vos está bien. reinterpretame. No, esta idea de lo autoral Sí. o lo más industrial, digamos, ¿no? En esto de la serigrafía, que en algún punto, para hacer una serigrafía tenés que tener como una lógica de repetición, Sí, digamos, bien. ¿no? Y en los cuadernos tenés como algo más de autor, más de que vas jugando con lo que se te ocurre en el momento. ¿Cómo haces con esas dos cosas? Y yo eso ahora entendí y puedo así. Muy bien. echar. Lo voy mezclando constantemente. Por ejemplo, muchos de los diseños que hice en remeras, que son remeras que, o sea, gestiono yo, produzco yo y, o sea, muevo yo, salen así, capaz de un dibujo chiquitito en un margen de un cuaderno que me gustó, pasa por la compu, le pongo unos colores capaz y sale como que
si bien, qué sé yo, capaz alguien lo puede llevar como algo más profesional por el hecho de que esté impreso en una remera y todo, me parece como re importante siempre mantener como esa cosa más gestual y esporádica que tiene eso, como que capaz un dibujito re chiquitito pasó a una remera, que pasó a una calco y que pasó, no sé, a la tapa de un disco, por ejemplo. Y después con el tema del muralismo, con los murales, cuando te metés de lleno en esos laburos, ¿también hay un proceso largo o también sale del momento y es algo espontáneo? Y depende, eso también depende del caso. O sea, últimamente me está gustando más como ir ya a pintar con algo pensado, como más que nada también para aprovechar un poco el tiempo, porque eso es algo que capaz yo hago más cuando tengo así tiempo libre, los fines de semana o eso, que capaz no dispones de todo un día, porque si estás pintando afuera ya a las 7, 8 se te termina la luz. Entonces está bueno, que a mí ahora me está sirviendo capaz ir con algo, no te digo súper proyectado con una cuadrícula ni nada, pero ir con algo mínimamente pensado, como para aprovechar más el tiempo, o sea, solo por eso, no porque vaya a quedar mejor ni peor. Hoy al principio del programa hablamos de los fanzines, ¿no? Y que de alguna manera también nosotros por lo menos lo empezamos a descubrir cuando apareció la idea de que vos vengas invitado al programa, ¿no? Que también tiene eso el programa, empezás a conocer otras cosas. ¿Cómo es tu vinculación con eso de los fanzines? Y es como medio perpetuo, ya me parece, porque arranqué también en el secundario, como que en el secundario fue como medio un quiebre, si bien, o sea, eran cosas con las que yo estaba en contacto de antes y todo, pero como en el secundario se dio como el quiebre de decir, bueno, o sea, esto me gusta y de repente, o sea, pasaron ya muchos años y lo sigo haciendo y creo que es el símbolo de la autogestión, ¿no? Totalmente, sí, es como... Cuando te cae la ficha que lo podés hacer está buenísimo, porque decís, bueno, a ver, hoy por ahí, o sea, está bueno aprovechar todos estos avances y decir, bueno, estos dibujos me gustan, me gustaría compartirlos, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo sacar una fotocopia, que es re barato, y como ya con unos tips lo dejás más lindo, qué sé yo, y no necesitas de nadie, digamos que... ¿Y eso es cómo o dónde lo has repartido a los fanzines? Y generalmente, bueno, en estos lugares que nombrábamos antes, capaz en tiendas o galerías, así como Mal de Muchas o las chicas de Tormenta, y mano en mano a veces, como siempre, o sea, cuando... Ahora hace un tiempo ya que no hago, pero cuando tengo encima siempre, no sé, si tengo en la mochila tengo alguno como para repartir, así como... Y al principio del programa también hablábamos del fanzine que está muy relacionado con el punk, ¿no? Sobre todo con el fanzine Resistencia, que los organizadores y los creadores de ese fanzine lo han repartido históricamente en todos los recitales de punk. Y es una música que a vos particularmente te gusta mucho también. Sí, a mí me encanta. Yo como salí de ahí del punk y el hardcore fui como... Me abría a un montón de otros géneros, que yo como mismo Villa Diamante, que hace mashup de cumbia con electrónica, como... O sea, el espectro es recontra amplio. Pero, digamos, si me preguntás qué me gusta, te digo que me gusta eso. ¿Y además tocás? Sí. Estamos tocando con mi banda ahora, Borra Cara, se llama. ¿Borra Caras se llama? Tendríamos que haberlos invitado a todos acá. Sí, a que toque, a que borren caras. No, pensaba en esto de los borracaras y tus dibujos, ¿no? Porque tiene mucho que ver con esto de empezar a imaginarme. Tus dibujos me hacen como imaginar muchas cosas de alguna manera. No son dibujos donde uno puede identificar a algo, ¿no? Después si la cámara toma los cuadernos y eso, vamos a ver, incluso estamos viendo imágenes mientras nosotros conversamos, que son dibujos bastante particulares, que tienen como un mundo tuyo muy propio de alguna manera. Y eso sí, o sea, a mí como es lo que más me entretiene, capaz, digamos, obviamente pasarla bien yo mientras estoy dibujando, pero después que el resultado sea como bastante abierto, como que lo pueda agarrar cualquiera para cualquier lado. Claro, bueno. Bueno, si querés andar pensando un dibujo tuyo que quieras recomendar o que quieras mostrarnos de las cosas que trajiste, bueno. Mientras yo me voy a hablar un poco con Santi. Dale, yo me quedo con el dibujo de Kevin Bacon. Bueno, Fede ya eligió su dibujo, vos andás eligiendo el tuyo y yo me voy con Santi. No para que elija un dibujo, pero para que sí nos cuente una cosa muy interesante que tiene que ver con algo de la Ciudad de La Plata que también hablamos en el primer bloque y que es con la Cofradía de la Flor Solar. ¿Cómo andás, Santi? Bien, suerte que no me hiciste elegir un dibujo o expresarme mi arte porque sería un pésimo momento para este programa, pero sí está bueno hablar de este grupo como fue la Cofradía de la Flor Solar, que tiene mucho que ver con la cuna del arte platense. Un grupo, recién nos escuchaba hablar con Valentino acerca de estas diferentes expresiones de lo artístico. ¿Por qué ir sobre el lenguaje del fanzine? ¿Por qué ir sobre el muralismo? Y vemos este grupo que lo que hacía era justamente transcurrir por diversos lenguajes artísticos en una búsqueda de expresar una época, ¿no? Un sentimiento de época, que es algo que ha marcado más que nada Ricardo Cohen, también conocido como Rocambole, que tiene muchos vínculos ahí, encontraba muchos vínculos. Sí, los dibujos también son bastante conocidos, ¿no? De Rocambole, que es un artista de alguna manera reconocido de la Ciudad de La Plata, ¿no? Conocido más que nada por hacer el diseño de tapa de los discos de Los Redonditos de Ricota, pero también, para el que está más cercano en su actividad,
por un montón de otras actividades que realiza y que sigue realizando al día de hoy, un hombre con toda una experiencia y un peso histórico para lo que es la cultura de la ciudad. Y decime una cosa, yo cuando escucho hablar de la cofradía pienso en música. ¿Vos nos vas a contar algo vinculado a la música? Hoy les voy a contar cómo surgieron los redonditos de ricota, el origen, que uno rápidamente asociaría y diría, seguramente se encontraron tocando en algún garage o en algún ámbito musical. Esto no fue así, tuvo que ver mucho con lo que era la efervescencia del cine en esa época en La Plata y tuvo que ver con algo que vamos a estar viendo, un material que encontré por ahí, donde algunos de los posteriores formadores de los redonditos de ricota fueron parte de esta creación y que fue lo que los unió en ese momento histórico. ¿Vos decís que el indio agarró la cámara y filmó algo? No solo agarró la cámara, sino que sale delante de cámara. Bien, bueno, entonces vamos a dejar con esta pequeña duda y curiosidad para el bloque que viene y vamos a estar metiéndonos en todo. En el indio filmólogo, ¿le puedo decir? Cineasta, ¿cómo lo puedo nombrar? El indio y los redonditos filmando. Muy bien, un buen título. Y estoy acá con Santi, curiosa por saber cómo es esto del indio cineasta, que no me quiere contar. Estuve todo el corte tratando de que me corte, pero no me va a contar ahora junto a ustedes. Vamos a hablar, un poco contextualizar algo sobre cuál es el origen de este cortometraje. Después creo que sí está bueno ahondar en lo que sería el grupo, la cofradía, y después, bueno, como anunciamos, los redonditos de ricota. Contar de este corto que fue realizado en el año 76. ¿Cómo se llamaba el corto? Se llamaba Ciclo de Cielo sobre Viento. El nombre se refiere a uno de los pasajes del I Ching, que es un libro chino de la filosofía confuciana. Estuve investigando, bastante interesante. Consiste en un juego, pero que no es un juego para divertirse, sino que lo que hace es predecir el futuro. ¿Estuviste prediciendo tu futuro? Por supuesto, me animé ahí. Lo que hace uno es tirar unas monedas en cuanto a una base de resultados. El I Ching, uno va al número que le salió y te dice cuál va a ser el futuro. En realidad el futuro no te da respuestas directas, sino que te da respuestas interpretativas. Tiene que ver con esto del yin y el yang, lo positivo, lo negativo. El yin y el yang, me encanta. Muy interesante cómo uno puede elucubrar un montón de historias. Pero justamente este ciclo de cielo sobre viento, que habla el título de este fragmento audiovisual que realizaron gente de la cofradía, gente que después sería de los redondos, tiene que ver con la mutación. Es esa parte del I Ching referida a la mutación y tiene que ver con esto que anunciaba al principio de la dictadura, ¿no? Comenzaba la dictadura, había un tiempo de cambio, un tiempo de persecución, donde estos grupos como sería la cofradía, serían perseguidos, su arte sería, por supuesto, vedado por las autoridades, porque el espíritu de la época no era el que se pretendía, sí otro paradigma totalmente distinto al de ellos, a lo que pretendían para ese momento. Estaba pensando en esto de la cofradía, ¿no? Y por ahí muchos no saben bien de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la Cofradía de la Flor Solar, que fue un movimiento súper importante acá en la ciudad de La Plata y que para muchos ricoteros, sobre todo, es como una gran referencia, pero por ahí puedes contar mínimamente de qué se trata esto antes de meternos de lleno en el corto. La cofradía fue un grupo que iniciáticamente se produjo en la Facultad de Bellas Artes. Allí se conocieron Ricardo Cohen, Rocambole, más conocido como su nombre artístico, Morsi Requena, Máximo Paz, distintos personajes que se cruzaron en ese momento, se empezaron a contactar con otros personajes de la vida artística de la ciudad de La Plata y allí comienza con este grupo a lucubrar un montón de ideas, a poner en común un espíritu que compartían ellos. Esto lo expresó así Rocambole de una manera muy interesante que me hizo acordar de este documental que se llama Zeitgeist, que justamente Zeitgeist es una palabra alemana que refiere a esto, ¿no? El espíritu de época. Y lo que reflejaba la cofradía en ese momento era un espíritu de época referido mucho al hipismo y al pensamiento libre y a un montón de otras ideas que tienen que ver básicamente con las libertades. Bueno, entonces, ¿te parece? Vamos a ver un fragmentito del cortometraje para ver si está este espíritu de época y después nos contás un poco el contexto en el que se enmarca. Vemos entonces unas imágenes. ¿Qué quieres? ¿Quién eres?
Es necesario, sucede. Es necesario, sucede. Un gran número de migrantes expresándose en muchísimos movimientos, expresándose. Un gran número de migrantes entre muchísimos movimientos, Querida Marga, querida. No lo vas a creer. Cuando llegó el turno, me detuve bajo la enredadera y comenté a mis asesinos que, si yo fuera el soberbio animal, albergaría en mis jorobas la leche y el trigo para sus viajes. Luego, pensé que estaba en paz con Dios. Ellos sondieron tímidamente y me asesinaron, muriendo yo así, por primera vez, de la manera más tonta y santa posible. Yo espero en estos días. Herbert. Relación evolutiva 17. No entiendo nada. Biodesarrollo cúpula. Ubicación superficie. Sobre zona control. Prueba. Evolución en superficie. Duración. Relación. Evolución.
Creo que tiene que ver con el espíritu de época, ¿no? Porque es como, vimos algo descontextualizado, igual apenas un poquito de imágenes, pero me parece interesante, ¿no? Como esta visión de el indio y no es Sky, sino el hermano de Sky el que empieza, sí, Sky le hace la música, pero aparece un poco esta idea la idea de su arte en algún punto en esa época, ¿no? Lo que sucede con esta creación, bastante extraña, ¿no? Para el que lo mira, como queda medio perdido en qué nos cuenta, es un relato que habla de una situación de sumo control, donde la sociedad vive de manera subterránea en estas ciudades, pero que en realidad se llaman subdades por vivir bajo tierra. Supuestamente la superficie terrestre ha sido como bombardeada, ha habido una guerra nuclear, ya no se puede vivir allí, y están todos viviendo bajo tierra, bajo un control sumamente estricto. Lo que vemos es todos de manera homogénea, vestidos con distintos colores, todos muy fragmentados en cuanto a la función que tenían. Lo que nos habla es de una sociedad sumamente controlada y funcionalista, donde todos responden al control. Mucho tiene que ver esto, por ejemplo, con la novela de George Orwell, 1984, con ese ojo que lo veía todo, que acá en este caso es más una flor solar, ¿no? Mucho referencia al grupo. También es interesante el nombre artístico que usaban, porque se llama Norman O'Sharme Indy. Lo que tiene que ver es con el nombre de Guillermo Beilinson, que era uno de los originarios de este cortometraje, junto con el Indio Solari, y Norman Mailer, que era un periodista de la época, el que le puede sonar un poco más es Truman Capote. Ellos dos fueron parte de la nueva generación del periodismo en Norteamérica, y tiene que ver, por qué entro en estos detalles, porque incluso Jim Morrison creó mucha de su poesía en base a Norman Mailer, porque es lo que decía al principio, el espíritu de época. Gente que respondía al sistema porque sentía que se estaba dando, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, un sistema injusto que cada vez se hacía más fuerte. Sí, que el arte tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con esta idea de romper los esquemas y de alguna manera expresarse a través de esto, ¿no? Norman Mailer, bueno, Truman Capote también jugando un poco con la literatura y el periodismo. Y yo en el corte, ¿no? Pensaba en esto en el Norman Mailer y Norman Bates, que es el personaje de Psicosis, y el corto tiene mucho de eso, ¿no? Esta idea de psicosis colectiva de algún modo, porque recordemos que el corto fue en el 76, que es el año en el que inicia la dictadura en la Argentina. Y estos tipos de cambios, en realidad, surgen esta expresión artística luego de varios años de conformada la cofradía, la Flor Solar. Vamos a entrar un poco más en detalle esto que anunciaba al principio, ¿no? Se conocen en la Facultad de Bellas Artes, este grupo, con Rocambole, Morsi Requena, hay un personaje muy interesante que se llama Hugo Pascua García. Es una anécdota muy linda de cómo esta comunidad hippie que vivieron todos en una casa reunidos, un día este personaje que era muy importante para la parte musical de la cofradía, porque era el luthier del grupo, el que conformaba los elementos, decide irse a vivirse al Amazonas. Yo no sé si te animarías a vivirse con una comunidad indígena, y allí fallece en un enfrentamiento con flechas. No, imagínate, podrían armar un corto solo con eso. Imagínate el contexto de época, pero lo que pretendían, lo que buscaban estos jóvenes era justamente, ¿por qué irse al medio del Amazonas a combatir con flechas? Era romper con todo, ¿no? Romper con todos los lineamientos. Eran jóvenes de una cuna burguesa, platense, de clase media, pero que justamente esto que decía, se van a vivir en comunidad a una casa con un estilo de vida hippie para romper con esas estructuras que habían heredado. Donde hay una historia bastante interesante que tiene que ver con dónde filmaron este corto, ¿no? Esto que hablabas de la burguesía y recordaba un poco el espacio en el que nace el corto. Contanos un poquito de esto. Uno de los lugares principales en que se sitúa lo que sería el set de filmación, así como tenemos este hermoso set de filmación, este set era sumamente clandestino, si se quiere, y se realizó en uno de los subsuelos del Pasaje Rodrigo. El Pasaje Rodrigo, que en su época, cuando fue fundado, era del mismo estilo que vemos ahora, con comercios carísimos, ¿no? Sí, La ropa, tipo shopping, con ese estilo, el mismo estilo que tiene hoy, pero sin embargo el dueño prestó uno de los subsuelos para que su hijo, junto a su grupo de amigos, realizara la filmación de esta película. Rodrigo, era apellido Rodrigo también, quien compartió, y se realizó en el set de filmación parte de esta historia que estamos viendo, de Ciclo de Cielo sobre Viento, donde formaron parte varios de estos personajes, entre ellos lo que anunciamos al principio, ¿no? Allí se conocen Sky Beilinson, que era Eduardo Beilinson, el hermano de Guillermo, es el quien conforma la música, inspirada esta historia en uno de los cuentos del Indio Solari, quien junto con él empiezan a buscar un estilo estético dentro de lo que sería la música y que después daría nacimiento
a la banda más grande de la historia del rock argentino, luego de una trayectoria histórica con una banda primero de la cofradía y finalmente llegando a los Redonditos de Ricota. Bien, bueno, entonces cada vez que vaya al pasaje Rodrigo ahora voy a tratar de meterme en el sótano, de encontrarle como ese mundo del sótano. Muchas gracias, Santi, y ahora vamos a seguir con Fede, que va a seguir charlando con Valentín. Y nosotros seguimos con Valentino acá muy cómodos en el living. Y ya que estábamos escuchando la impresionante historia, ¿no?, de la cofradía y el corto, me gustaría saber si pensaste o imaginaste alguna vez darle vida a estos personajes que dibujás o si recibiste alguna oferta para hacer un corto de animación, por ejemplo, con tus dibujos. Sí, siempre, varias veces empecé, nunca llegué porque como la animación tiene tiempos que son muy largos y muy distinto a lo que es capaz la ilustración, que yo a todo trapo puedo estar, no sé, una semana con un dibujo, o no sé, 2 semanas con un mural, pero después ya como me pongo medio impaciente. Por eso todavía no indagué, pero es solo por eso. Bueno, es por un ansioso, proyecto que seguramente a futuro Sí. va a surgir por la cantidad de personajes, de monstruos, Sí, de sí. esos bichos raros que salen de tu mente. Sí, ya eventualmente va a decantar, pero por ahora no. Por ahora no. Y contame un poco qué se siente, ¿no?, el hecho de ser parte de la escena musical platense, ¿no? Porque yo veo la cantidad de afiches o discos de toda la escena musical independiente y realmente te has involucrado mucho en un montón de bandas. Y es raro, no sé, o sea, yo lo viví medio natural, como que, o sea, como fue tan gradual, capaz no me doy cuenta. O sea, me pasa que capaz cada vez me doy cuenta cuando, no sé, de repente me invitan acá por los afiches o vos me preguntás esto, pero yo la verdad que no, como que siempre lo viví muy natural. ¿Sabías esto que estábamos charlando con Santi de la historia del pasaje Rodrigo, el indio que filmó algunas cosas? Sí, algo sabía, no sabía de esta en particular que hablan, pero sí conocía de otra, como más del hermano Sky, por ese lado. O sea, que todo lo que tiene que ver con la música te interesa también, más allá del dibujo en sí mismo, digamos. Sí. Sí, ¿qué es? Bueno, y aquel que quiera ver tus dibujos, aquel que quiera conocer tus próximos proyectos, se puede meter en la página, en Facebook, que va subiendo también todas las fotos. Sí, o sea, el Facebook es como mi Facebook personal, digamos, ese es medio un error, debería quizás hacerme una página de Facebook, pero si no está en mi web, que es mi nombre, así, valentinotettamanti.com.ar. ¿Y hay algún proyecto que quieras hacer, que quieras dibujar, que tengas en mente y por una cuestión de tiempo o una cuestión de que todavía no lo has hecho, está ahí pendiente? Sí. Ya queremos saber qué. ¿Podemos saberlo o Sí, sí se puede. A mí me encantaría pintar, por ejemplo, un perfil de un edificio. Ese es como si me preguntás ahora, es lo primero que se me viene. Pienso en la cabeza. película Medianeras, ¿no?, de Gustavo Taretto, y esta idea de las medianeras vacías de algún modo, y eso le daría como bastante color. O se me viene el edificio de 7 y 50, ¿no? Tan gris o tan pintado por gimnasia y estudiantes. Hay muchos acá. Después está en un momento se iba a pintar, le iban a pintar unos amigos Luxor, creo, no sé igual. No sé en qué quedó el de Diagonal 79, el que tenía la pintura de Ginebra Bolsa hace un montón de años. ¿Y eso cómo es? ¿Se pide permiso o directamente se manda uno y se pinta? Y no, en el caso de un edificio sí, yo supongo que tenés que pedir permiso, hablar con el consorcio, conseguir financiar la pintura. Pero los porque- murales por lo general no. No, depende, sí, hay de todo. O sea, si ves una pared que está ahí medio ya tirada, abandonada, vas y pintás. Sí, ¿no? pero pasa también con los grafitis, ¿no? Esta idea de lo público, lo privado, Claro. aparece como siempre en Sí, acá en La discusión. Plata se puede pintar muy tranquilo. Bueno, Valen, muchísimas gracias No, por estar gracias a acá. ustedes. También vamos a decirle al espectador que él hace remeras, que la pueden conseguir vía Facebook. Están muy buenos todos los modelos. Nosotros te hemos exhibido una acá en el estudio. Tenemos una y yo la reinterpreté, después le pregunté y me dijo, no se puede ser, o sea, no sé si lo interpreté mal o no, pero para mí eran los demonios de Bart Simpson. Después si hacen alguna imagen, veamos si es eso. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muy cómodo. Bueno, y nosotros nos vamos a quedar leyendo y viendo todos los dibujos que realmente son uno más interesante que el otro, y yo quiero escuchar también ese disco. Sí, también me interesaría como ver los dibujos y poder dibujar. No puedo dibujar nada, ¿no? Pero me interesaría algún día Sí, ¿cómo aprender que a no? dibujar alguna Si cosa. agarrás un lápiz y lo apoyás, ¿Vos decís? ya, es eso. No sé, veré. Mi caligrafía es de un nene de 3 años. Y bueno, estás a tiempo todavía entonces. Es verdad, es verdad. Bueno, como todos los programas, nosotros nos vamos con un videoclip y escuchando música platense. En el día de hoy, la producción nos traje Valentín y los Volcanes. No sé si les gusta a ustedes. Sí. Sí, es un grupo interesante. Bueno, todas las bandas de La Plata en realidad tienen como su impronta, pero esta me parece también. Bueno, yo hay un tema que se llama Pequeño Napoleón, que lo gasto en el auto. Es un disco que se llama Todos los sábados del mundo, que es el segundo disco de la banda. No lo paro de escuchar, así que por suerte en este programa nos vamos con Pequeño Napoleón. Esto fue El Mejor Plan. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la semana que viene.